Bienvenidos a este episodio del podcast Sin Filtro y Sin Floro, el podcast de Casa de Gracia con los pies puestos en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que toca gran parte del mundo, la Navidad, el origen, polémica y decisiones personales. Se calcula que alrededor de la mitad de la población mundial celebra la Navidad. Para algunos es una celebración de familia, regalos y tradiciones. Para otros una representación del nacimiento de Jesús. Pero también hay quienes afirman que la Navidad es una fiesta pagana e incluso antibíblica. Vamos a verlo. Para ayudarnos a entender mejor este tema, hoy nos acompaña el pastor Ezequiel Maiz, con quien vamos a conversar sin filtro y sin floro sobre el verdadero origen de la Navidad, lo que dice la Biblia, lo que dice la historia y cómo cada persona puede tomar una decisión sobre si celebrarla o no, estando correctamente informada. Pastor Ezequiel, muchas gracias por estar con nosotros y para empezar, cuéntenos. Bueno, mira, referente a este tema es muy controversial. Claro que sí. Es un tema que mueve, yo siempre pienso que mueve tres tipos de tierra, por llamarlo así: el cielo, la tierra y el alma. Porque mueve mucho lo que son las emociones, ya que pues es un tema donde se ha practicado durante muchas generaciones, incluso sabiendo la verdad. Muchas veces sabiendo la verdad. Para nosotros determinar referente al tema si la Navidad es un tema pagano, primeramente tenemos que verificar y entender qué significa pagano. Y pagano es idolatría, lo que es rendir culto a dioses ajenos. ¿Es algo malo o simplemente su origen no es bíblico? Su origen no es bíblico. No hay un fundamento en la palabra de Dios que me lleve o me forme en cuanto al tema de practicar, ser practicante de lo que es la Navidad. Y es malo porque pues estoy rindiendo cierto servicio a orígenes que ahora conozco, que antes desconocía. Y cuando te digo que es controversial es porque se practicó durante muchas décadas y desagradamos a Dios en todo este tiempo sin darnos cuenta, creyendo que estábamos buscándole. Sí es de origen pagano, sí se maneja en el ámbito de la idolatría, a quien no debo idolatrar porque solamente tenemos un Dios, a quien la palabra nos enseña que debemos amar por sobre todas las cosas, y es antibíblica. Como tú me hacías la pregunta, es antibíblica, o sea, está fuera del parámetro y el principio que Dios estableció para nosotros como guianza, siendo sus hijos guiados por la palabra, por su palabra. En ningún lado de la palabra tú vas a conseguir que tengamos esta práctica. Cualquiera lo puede buscar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no vas a encontrar. Entonces no hay ningún texto en la Biblia que nos incite a celebrar el nacimiento de Jesús. Que nos incite a celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Y son temas profundos que más adelante pudieran expresarse en cuanto al tema del tiempo del nacimiento, que siempre lo hemos tenido por una formación cultural, una mala enseñanza, que es un 24 o un 25 de diciembre, y estamos bien retirados de esa fecha. No fue ordenada por Dios ni practicada por los apóstoles. El Señor Jesucristo en el plan terrenal, en su estadía aquí en la tierra, nunca practicó la Navidad como nunca fue un hábito. Los apóstoles tampoco la practicaron, Dios no la instituyó. Entonces, ¿qué tengo que buscar fuera de esto? Dios no la instituyó, no la dejó como principio, apóstoles no la practicaron, no está establecida en las Escrituras, y si me hago llamar hijo de Dios y Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿por qué tengo que hacer prácticas que no tengan que ver con los principios de Dios para sus hijos? Más bien ha sido un sincretismo, una mezcla entre lo cultural, lo religioso, la palabra, fuera de contexto, por supuesto. Porque si le pregunto a alguien que no está fundamentado en las Escrituras sobre el tema de la Navidad, sobre el tema del nacimiento de Jesucristo, va a ser una mezcolanza. Versículos fuera de contexto, se va a fundamentar más que todo en la conciencia de los demás, en la formación, en el amor, en la misericordia. Imagina que muchas veces queremos aplicar la misericordia para no maltratar la conciencia de otro, pero haciendo prácticas paganas, prácticas que Dios en su palabra me establece que no debo practicar, que no debo hacer. Ahora, ¿qué pasa? No puedo pasar por encima de las Escrituras para cuidar muchas veces el corazón de otra persona. Más bien tengo que exponer la verdad, y la verdad se va a encargar de cuidar el corazón de otro. La Navidad fomenta lo que es la hipocresía, porque cuando aplicamos esto solamente los fin de años,
Y he tenido casos donde personas dicen, no, es que no, yo no le hablo a mi hermano, tengo problemas con mi papá, con mi mamá, con mis familiares, con mis primos, mis tíos, qué sé yo, pero en diciembre todos nos reunimos, como que hacemos las paces, pero como que es una pequeña vacaciones, ¿no? En cuanto a la paz y el perdón. Hacemos las paces, pero en enero continuamos otra vez con no te hablo, recuerda que no nos hablábamos, era en diciembre porque es una reunión familiar, y fomentamos la hipocresía, lamentablemente, idolatramos la fecha, idolatramos este momento para llevárnoslas bien, pero en realidad el corazón está maltratado, está roto, no hay perdón, no hay decisión, no hay entendimiento, no me interesa la verdad, me interesa es este momento emocional. Por eso te decía que es un tema controversial, porque cuando se habla la verdad, que es la verdad escritural, muchos prefieren no escucharla porque saben que al escuchar la verdad y te va a hacer libre, vas a tener que tomar decisiones de aplicar cambios en tu vida, cosas que no quieres, porque emocionalmente estás acostumbrada o estás acostumbrado a hacer una práctica por cultura, por tradición. Entonces, ¿qué prefiere la persona? Prefiero hacer la práctica anual, o sea, cada año, cada diciembre, y vivir mi vida normal, ignorando la verdad, no inconscientemente, sino conscientemente. Prefiero no saber la verdad porque siento que hay más compromiso en cuanto a tomar decisiones a mi vida. Por no tener un fundamento escritural, te trae tantas consecuencias en un retraso de crecimiento en el carácter de Cristo en tu vida, en decisiones para no caminar en un continuo pecado, te frena en lo que Dios quiere hacer por medio de su Hijo Jesucristo a través de ti aquí en la tierra. Quiere hacer porque estás anclada y tienes una estructura mental de una formación, de un hábito, de un mal hábito que no vas a soltar fácil. Solamente la obra del Espíritu Santo que te puede permitir entender la verdad. Y si yo quiero terquearme, ser terco en practicar algo que es antibíblico, el Espíritu Santo, ¿cómo va a obrar en una libertad en mi vida cuando yo soy el que me estoy cerrando a esta verdad? Entonces la Navidad, sí, en resumen, es antibíblica, va contra los principios del diseño de Dios, no tiene fundamento bíblico por ningún lado. Entonces, ¿qué hago yo practicando cosas que no tienen fundamento de parte de Dios? Pastor, hace un momento usted explicaba que no hay ningún texto bíblico que nos incite a que celebremos el nacimiento de Jesús como una fiesta especial. ¿Me podría explicar eso? No hay ningún versículo bíblico que nos exponga de que el Señor dejó establecido que celebremos su nacimiento, que conmemoremos su nacimiento, pero sí dejó establecido la noche que iba a ser entregado. Él, cuando repartió el pan, esa fue la última, lo que llamó la última cena, y repartió el vino, él dejó establecido como mandamiento de que conmemoremos su muerte. ¿Ves la diferencia? O sea, esto es un mandamiento, conmemorar su muerte. ¿Cuándo nosotros conmemoramos su muerte? Para generalizar, digo, queremos conmemorar su nacimiento los 24 o 25 de diciembre, cosa que no tiene un fundamento bíblico. No deberíamos hacer esa práctica, pero su muerte, la conmemoración de su muerte es un mandamiento, está establecido en las Escrituras y debemos apegarnos a ello. No logro entender bien. Si no hay una base bíblica y no hay un texto que apoye, ¿no?, que se celebre la Navidad como el nacimiento de Jesús, ¿qué hay de malo en hacerlo? Yo pregunto, bueno, ¿por qué? Porque el Señor, en su sabiduría, en su sapiencia, si no dejó establecido en las Escrituras que celebremos su nacimiento, es porque no están sus planes que llevemos a un niño Jesús cada 24 de diciembre a un lugar, en una exposición en un hogar, en lo que es la idolatría, porque ese objeto va a ser otra vez guardado en una caja hasta el año siguiente, y en el corazón de esa familia va a estar establecido indirectamente de que Jesús va a estar el próximo diciembre en mi hogar otra vez, y es algo que no podemos darle cabida a lo que es la parte religiosa, la parte pagana de creer en algo que mis ojos están viendo. Ahora, si Él dejó establecido que conmemoremos su muerte, es porque eso es lo que tenemos que conmemorar. No tenemos por qué hacer prejuicios, no tenemos por qué estar inventando ideas o siguiendo fundamentos religiosos que han dejado nuestros familiares, nuestros ancestros, las personas que han dejado, como que dicen, un fundamento religioso, cuando la verdad está establecida en las Escrituras. Si la verdad está establecida en las Escrituras, esa es la verdad que los hijos de Dios tienen que aplicar, no tradiciones que me llevan en realidad a distanciarme del verdadero Dios. Es algo que no dejó establecido el Señor, ni los apóstoles, no está establecido en las Escrituras. Esto fue una práctica que comenzó a ejercerse de 300 años después del nacimiento del Señor Jesucristo.
300 años por la iglesia romana. Ahora, la palabra me enseña de que yo no debo añadir a las escrituras nada. No debo ni quitarle ni añadirle. ¿Por qué voy a añadir algo que es cultural, que es una tradición religiosa, cuando la palabra no me lo establece? ¿Hay algún texto de la Biblia que hable de celebrar el nacimiento de Jesús como una fiesta especial? Ni del Génesis hasta el Apocalipsis no hay nada que refleje de que tengamos que celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí hay fundamento es que Él nos deja establecido en su palabra de que conmemoremos su muerte, y estamos haciéndolo al revés. Queremos conmemorar su nacimiento cada diciembre, cuando lo que debemos conmemorar es su muerte. Recuerda que este tipo de celebraciones paganas comenzó 300 y pico de años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, establecido por la iglesia romana, y cosa que quedó en el tiempo, ¿no? Y se fundamentó como doctrina falsa, por supuesto, pero se fundamentó como una doctrina falsa para los que entendemos la escritura, correcta para los que no entienden la escritura. Por eso se practica hasta el sol de hoy. Y hemos idolatrado este tipo de acto porque no vemos en realidad reflejado al Señor Jesucristo. Vemos el acto de la práctica de lo que hacemos el 24 de diciembre. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es muy delicado porque estamos cayendo en un terreno de desobediencia, en un terreno de no cumplir con el mandamiento que Dios ha establecido, no cumplir con la práctica que dejó establecida el Señor Jesucristo, porque Él no celebró por ningún lado ningún cumpleaños, ningún nacimiento. Los apóstoles no lo hicieron, los llamados padres de la iglesia no lo hicieron. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? Estaríamos cometiendo el gran delito y pecado de añadir a la escritura cosa que no debemos. ¿Y cuál cree usted que es el mayor riesgo espiritual de celebrar la Navidad sin reflexionar en su verdadero origen? Aquí aplica la palabra cuando dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchas veces aplicamos prácticas en nuestra vida por tradición, por herencia familiar que nos dejaron nuestros familiares, nuestro pasado, en cuanto al tema de las prácticas que hacemos actualmente, que nos tienen atados a entender una verdad, pero se ve bonito, se ve elegante, se ve lúcido, se ve colorido. Son momentos, entre comillas, los llamamos especiales, y aunque se vea bonito, nos alejan de una verdad y de una realidad. Y esto es como tener en riesgo, o sea, como vivir en un riesgo de tener una fe decorada, porque creemos en Dios, caminamos creyendo que caminamos conforme a Dios estableció, pero estamos decorando lo que es la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, con prácticas en realidad paganas, porque aunque suene duro, son prácticas paganas, de origen pagano. Y confundimos lo que es una tradición con una verdad bíblica. Es más, mezclamos lo que son tradiciones con verdades bíblicas. Y allí donde viene, en estos tiempos, el golpe. Pero ya va, lo que estás diciendo no me parece religioso, me parece... Es que créeme que todo lo que se hable con fundamento bíblico va para el oído del que vive en una continua tradición, se va a ver como religioso, como fanático, pero es la verdad que Cristo dejó establecida. ¿Qué hago yo? ¿Camino en función a la verdad establecida por la Escritura o camino en una tradición de apariencia bonita, luminosa, para estar bien con mi entorno? ¿Qué hago? ¿Camino en la verdad o camino en la falsedad? Porque es una falsedad, aunque duela. No hemos colocado un filtro y hemos mezclado esta verdad con el mundo para hacerla más suave, más sutil, más cómoda. Porque de hecho los llamados cristianos se incomodan cuando escuchan estos temas. Y ellos dicen, no, pero es que no tiene nada de malo, como la pregunta que me hiciste hace rato, no tiene nada de malo, podemos practicarla porque a la final trae, como quien dice, un beneficio en lo que es el entorno familiar. Todo lo que aparentemente traiga un beneficio, aparentemente en el entorno familiar, pero esté fuera de lo estipulado en la palabra de Dios, créeme que desagrada a Dios. Por muy bien que se vea, por muchos años que tenga practicándolo, porque no hay una convicción real de lo que la palabra establece como práctica para mi vida. Entonces, ¿qué hacemos? Es como poner luces muy bonitas sobre una casa con cimientos débiles, en cualquier momento se puede caer. Y eso está pasando. ¿No te das cuenta que en cada Navidad, por ponerle título de Navidad, en cada Navidad se fomenta un entorno o un lugar como especial? En cada hogar es como algo especial. Pero ¿qué pasa? Es como el que llega a la congregación, escucha la palabra de Dios, es confrontado y dice, wow, es verdad, hay razón, tengo que cambiar esto. Pero cuando sale de la puerta de la congregación a su vida diaria, ¿qué está aplicando?
quedó en teoría la enseñanza o la está aplicando a su vida, tomando la decisión de aplicarla a su vida. Así pasa, cada diciembre todo se va a ver elegante, bonito y va a gusto de lo que es el alma. El alma se fortalece, aquí el espíritu mengua, el alma crece. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Caminar en función a la verdad, Juanita. Si una familia cristiana decide no celebrar la Navidad por razones de que ya tiene conocimiento bíblico y el trato del Espíritu Santo en ellos, ¿cómo se puede manejar esto sin caer en confrontaciones innecesarias con familiares que sí celebran la Navidad? Mira, Juanita, si una familia llega a esta posición, a este nivel, es porque ha crecido en el Señor. Por lo tanto, es un trato del Espíritu por medio de las Escrituras. Y hay convicción en este hogar, hay convicción como hijos de Dios de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que es pagano y lo que es santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender que si hay crecimiento, están también obrando el fruto del Espíritu, como lo que es la humildad, el amor, la paciencia, la fe, la templanza, el dominio, estas cosas. Por lo tanto, tengo que tener una actitud tengo que tener una actitud de humildad a la hora de querer enseñar sin forzar, porque ¿qué pasa? A veces cuando tenemos convicción de algo pasa muchas veces por el mismo ego, que es la lucha que diariamente tenemos como seres humanos, y es que cuando tenemos una verdad, se nos es iluminada una verdad, queremos como colocarnos en una posición de se me fue iluminada esta verdad, creo que tengo una posición más alta y puedo intentar o puedo caer en el ámbito de maltratar a otro porque no conozco esta verdad, y si no tengo la sabiduría correcta, la paciencia, los frutos del Espíritu, me va a ser difícil explicarles o enseñarles lo que Dios ha tratado conmigo por medio de las Escrituras, y para esto se requiere esa paciencia. Si Dios te muestra algo, Juanita, si Dios te ilumina algo por medio de las Escrituras, ¿verdad? Tú tienes que tener el carácter, el dominio y la humildad para expresarlo, para enseñarlo a otros. A veces creemos que tenemos una posición de autoridad por algo que se me fue iluminado por las Escrituras y queremos como golpear a las personas para enseñarles, y no, se requiere mucho el ejemplo, la paciencia, porque fue algo que fue de convicción, fue algo de nuestro espíritu. Tú decides, dices, no voy a practicar algo que bíblicamente no tiene fundamento, voy a dejar de practicarlo, pero tengo mucho tiempo practicándolo. Wow, eso es un gran paso, ¿viste? Eso es un gran paso, porque como te decía, tras cámaras, muchas veces cuando Dios nos muestra algo y comenzamos a aplicarlo y va en contra de una tradición, viene la persecución incluso familiar. Y una persecución, pero ¿por qué dejaste de hacerlo? Pero si lo hacíamos todo el tiempo, pero si mi mamita nos lo enseñó, pero si mi papito nos lo llevó, nos inculcó a esto. ¿Por qué la tradición? Y vemos que es algo que hoy entendemos en el crecimiento en el Señor, que es algo pagano. Radicalmente dejamos de practicarlo, y esto va a llevar a persecución interna. Por decirlo interna, lo que es en el núcleo familiar, porque no todos tienen la misma experiencia de que la palabra sea iluminada. Puede ser a un individuo de la familia, y eso va a traer cierto cuesta arriba, pero tenemos que permanecer firmes en el Señor, firmes en el ¿Cómo podría manejarlo, no? Como para no caer en discordia con la familia. Bueno, mucha humildad, paciencia y esperar. Mira, así como el Señor trató conmigo o contigo este tema, lo va a tratar con ellos, y permanecer siempre firmes en lo que Dios trató, en lo que Dios nos habló por medio de la palabra, porque a veces Dios nos habla, Dios nos muestra, pero a veces fluctuamos o volvemos a caer porque, oye, pero mi familia, oye, pero lo hacíamos, oye, y comenzamos con esa lucha emocional. Pero no, cuando el Señor trata algo y nos ilumina algo en base a su palabra, tenemos que hacer un cambio. Y eso es una decisión, pero nunca golpeemos a los demás con esto. Enseñemos la verdad, porque ¿qué pasa? ¿Qué va a llevar a un cambio? Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Entonces, ¿qué va a llevar al cambio? Más que tu postura en una iluminación de parte de Dios para tu vida, es la verdad de Cristo la que va a llevar a ese cambio, porque es la que va a dar libertad. Solamente la verdad de Cristo. Vive la verdad de Cristo, aplica la verdad de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Camina en función a lo que Él estableció, y créeme que el Espíritu Santo es el que va a convencer. Nosotros no tenemos la capacidad de convencer a nadie. En nuestro sentido humano podemos persuadir y dar el ejemplo, pero convencer solamente lo hace la obra del Espíritu Santo a todo aquel que se disponga a escuchar a Dios, a querer escuchar a Dios. Pastor, y para cerrar, ¿qué consejo le daría usted a nuestros oyentes sobre cómo decidir de manera personal qué hacer con la Navidad? Bueno, Juanita, vamos a olvidarnos de seguir caminando por una línea que alguien nos marcó de generación en generación, y que en realidad muchas veces no nos dirige a ningún lado. No sabemos a dónde vamos, sencillamente caminamos por el margen que nos trazaron. Les animo
a que indaguen en la historia, investiguen, indaguen, no se queden con lo que un día recibieron o con lo que mantienen por hábito, sino que vamos a indagar en las escrituras. Pero es que yo no leo la Biblia. Bueno, busca la historia. Pero es que a mí no me gusta la historia. Ora. Pero es que yo no sé orar. Aprende a orar, busca del Señor. Hay que buscar de Dios. Siempre hay que caminar en aguas profundas, no nos quedemos en la superficie, vamos a caminar en aguas más profundas. Que esto sea para ti un interrogante de vida, que esto sea para ti una curiosidad, por lo menos una curiosidad. ¿Qué prácticas hacemos que no sabemos por qué las practicamos? No tenemos idea por qué las practicamos, pero las practicamos porque fue parte de nuestra formación. Comencemos a indagar qué hacemos que pudiera estar desagradando a Dios o agradando a Dios, no sabemos, pero vamos a averiguar de dónde surge, cuál es el origen. Claro. Y busquemos el fundamento, porque la palabra es la guía, es lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Y el que no le guste o no sepa estudiar las escrituras, tenga ánimo de hacerlo. Busque a alguien que lo oriente, un pastor, un lector, un amigo, alguien que te quiera, que tenga esa afinidad de ayudar a los demás a orientarlo a una vida con propósito, porque eso es parte del propósito. Muchas gracias, Pastor, por aclararnos sobre este tema, sobre la Navidad. Y en el siguiente episodio vamos a tomar datos históricos para ver más a profundidad sobre qué significa y por qué se celebra esta fiesta como la Navidad.